seres en busca de historias fuera del ordinario. Mi nombre es Jazz y has llegado a la bitácora de otro mundo. Bienvenida, bienvenido. El título de la siguiente historia es La Sombra. Es protagonizada por una persona que firma únicamente con el nombre de Manuel. Él empieza relatándonos que esta historia ocurre cuando llega su primer contrato. Él es docente, originario de la zona sur del estado de Yucatán, pero por alguna extraña razón es mandado hasta el oriente de este estado. Al momento de llegar en ese lugar, no conoce absolutamente a nadie. No hay personas que sean afines a él. Lleva muy poco dinero, únicamente para un alojamiento económico y quizás realizar una o dos comidas. Él, en su primer día de trabajo, se topa con muy buenas personas. El director de esta institución le recomienda un lugar que considera que es económico. Y en efecto, Manuel acude a este lugar. Habla con la casera, le otorgan un cuarto y, cosa que llama la atención en cualquier lugar, es que este cuarto se lo estaban rentando por una cantidad de 400 pesos de manera mensual, incluyendo la luz y el agua. Él aprovecha, es una ganga, le dice enseguida que sí a la señora. Empieza a vivir en este pequeño cuarto. Únicamente consta de una sala y pues básicamente un baño muy pequeño. Él está acostumbrado a ciertas historias, ciertos relatos que sus abuelos le contaban. Empieza de manera natural, de manera normal, e incluso diríamos que sutil. Manuel nos relata que todo fue de manera gradual, que algo pequeño se volvió absolutamente aterrador. Empieza contándonos que pensaba que en ese lugar habían aluches. Los que han escuchado historias de aluches se nos dice que son estos seres pequeños del Maya que siempre hacen travesuras a sus visitantes. Él dice que de repente dejaba caramelos, sus llaves, su billetera, monedas, dinero. Pues a final de cuentas vivía solo en este lugar. Y decía que aparecían movidas, es decir, que estaban fuera del lugar donde él las dejó. Incluso nos relata una ocasión en la que las llaves del cuarto desaparecieron, que tuvo problemas para encontrarlas, incluso para cerrar mientras él se iba a trabajar. Sin embargo, no todo quedó allí. En las noches empezaba a sentir desde su hamaca que alguien lo observaba, que alguien lo miraba. No le prestó tanta importancia más que sentir esta sensación de miedo en el cuerpo. Él pensaba que eran aluches, había escuchado muchísimas historias por parte de su abuelo acerca de estos seres. Poco a poco, conforme fueron pasando los días, normalmente los objetos volvían a aparecer, pero en esta ocasión aparecían, pero en el baño. Recordemos que es un lugar bastante pequeño. Nos relata que las llaves, dinero,
algunos dulces que le regalaban sus alumnos, los dejaba en la mesa que él tenía allí, pero que al amanecer se encontraban en el baño. Pero Manuel seguía aferrado a la idea de que son aluches que lo estaban molestando, hasta que llegó una noche en la que le da su primer parálisis del sueño. Nos dice que sintió que no podía respirar, que el aire le faltaba y que sobre todo sentía unas manos alrededor del cuello que lo ahorcaban, que lentamente cerca del oído le decían: vete, largo, no vives aquí, es mi casa. Él recuerda todo esto con claridad, tanto porque no reconoce la voz, no sabe quién le está hablando, a pesar de que él nos dice que entendía a la perfección lo que le susurraban, lo que le decían muy cerca del oído. Aterrado, recuperando e incorporándose de nueva cuenta, se da cuenta de que esto no fue un sueño. Genuinamente siente que algo le había tomado del cuello. Él, recurriendo a su lógica humana, piensa que fue un mal sueño y se queda con esta idea. Los días fueron pasando. Estos eventos se volvieron más recurrentes. Es entonces que él toma la decisión de dejar encendida la luz del baño. En el baño no hay mucho más que un simple espejo. Él nos comenta que ese espejo estaba roto, estaba dividido prácticamente a la mitad. Este espejo decía que había sueños en los que pensaba que algo salía de ese espejo. Hasta que en una noche, estando básicamente semidespierto, o al menos él así lo describe, se percata de que la puerta del baño se está moviendo, se agitaba. Iba y venía, pero no hacía algún sonido, cosa que se le hace totalmente rara porque estamos hablando de que es una puerta que dice que es antigua, que incluso cuando él se metía a bañar sonaba, pero este no era el caso. Hasta que él observa que hay una sombra dentro del baño. Pero, ¿cómo es posible que pueda haber una sombra dentro del baño? Si él claramente nos ha dicho que dejó la luz del baño encendida. Pero él visualizaba una sombra. Hasta que la parálisis del sueño llegó. Relata que en lo que él considera que estaba consciente, la sombra salió del baño, se dirigió hasta la hamaca donde él dormía, lo tomó del cuello y lo apretó una vez más. Recobra la conciencia, se aferra a su lógica y piensa que todo se lo ha imaginado. Lamentablemente no es así. Pasaron los meses. Y en cierta ocasión dice que tuvo un sueño bastante denso, bastante pesado, en la que él corría, sentía que estuviera peleando, huyendo de algo a lo cual no le podía ganar. En su sueño, esta criatura, este ente, le araña la espalda
Piensa, ¿qué es eso? Un sueño, una pesadilla, algo que seguirá en un par de días. No presta tanta atención. Suena el despertador, toma sus cosas, se lava los dientes, cierra el cuarto y se va. Llega por la tarde, continúa con su plan de actividades del día siguiente, hasta que entra a bañarse. Al momento de quitarse la playera, siente un ardor en la espalda. Aquel espejo viejo que antes te comenté es el testigo de las marcas de una mano que aparentemente tenía garras. Manuel dice que estaban marcadas prácticamente de punta a punta de la espalda. Él se asusta y enseguida relaciona el sueño con lo que en la realidad está pasando. Lamentablemente, la situación económica de Manuel no le permite irse de este cuarto, porque había prestado dinero. Era su primer trabajo, su primer empleo, y parecía que la suerte no le sonreía. En el estado se habían atrasado los pagos. Básicamente, él estuvo un año sin recibir sueldo alguno, por lo que te imaginarás que la cantidad de dinero que él había prestado había generado ciertos intereses y necesitaba pagarlos. Esa quizás fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado, que es quedarse en este lugar. Él nos comenta, nos narra, nos dice que a partir de eso las agresiones fueron a más. Habían ocasiones en las que sentía ardor en las piernas, en las manos. Despertaba y en efecto había alguna huella, alguna raspada, como él lo describe, pero estaba imposibilitado. Tenía que estar ahí. Después de todo ese tiempo, él nos dice que lo comprendamos, que lo entendamos. No había muchas personas a las cuales solicitarle ayuda. Él no conocía de pastores, no conocía de padres de la Iglesia Católica, no conoce a nadie, está fuera de su entorno. Y que sus padres en todo momento lo estuvieron apoyando con lo poco monetariamente que podían darle. Tuvo que estar ahí un año. Al momento de que termina este contrato que él tiene, hasta cierto punto nos describe que siente un alivio, porque al fin podrá salirse de este cuarto, al fin podrá deshacerse de la sombra que lo acompañaba todas las noches. Conforme fue pasando el tiempo, él se cambió de centro de trabajo, se cambió de escuela, y únicamente con compañeros cercanos le comentaron qué es lo que ocurría en ese cuarto, que varias y varios docentes también habían llegado a esta comunidad a trabajar, que eran recomendados a ese lugar, que no aguantaban ni siquiera 15 días, un mes, porque allí, según dicen estos docentes,
una sombra acompaña a los huéspedes de ese cuarto y busca cómo sacar a los inquilinos específicamente de ese cuarto. Manuel se puso a indagar. Escuchó por ahí también de una compañera docente que en ese lugar había fallecido el dueño de ese terreno y que lamentablemente esta persona fue víctima de conflictos de interés familiar y que el terreno había pasado a manos de otra persona no de la mejor manera y que aparentemente alguna persona se vio implicada en el fallecimiento de aquel dueño del lugar. Afortunadamente, Manuel ya no regresó a trabajar a este lugar, o al menos él así lo describe. Déjame preguntarte, y que nos estás viendo, ¿has vivido algo similar? ¿Crees que esa sombra sigue ahí? Te leo en los comentarios. Te recuerdo, mi nombre es Jazz y esto ha sido la bitácora de otro mundo. Hasta la siguiente entrada.